Bueno, muy buenas noches para todos. Vamos a dar inicio a este encuentro sincrónico dentro de, digamos, de lo que tenemos proyectado para el día de hoy y hace referente a nuestra última actividad, hola Lady, a nuestra última actividad de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esta actividad la voy a colocar hoy. Yo les voy a compartir, digamos, los pantallazos de lo que ustedes tienen que hacer en sus cuadernos y el plazo de envío máximo, pues que les puedo permitir entregar es hasta el 13 de julio, es decir, hasta la otra semana. ¿Sí? Ese es el plazo máximo que sí o sí pueden hacer el envío de las actividades. ¿Por qué? Porque resulta que estas son dos fichas, por así decir, que están unidas. Y el resto, por ejemplo, el 14 nos vemos, pero quiero hacerles como una especie de repaso frente al tema de los riesgos y que hagamos como actividades en línea. Y lo mismo podemos hacer para el 21, que es mostrarle como el tema de indicadores y esa otra parte. Entonces, para que lo tengan como pendiente. Esta actividad sí o sí hasta el 13 y ya. Y voy iniciando, digamos, el tema de evaluación de los juicios y emitiéndolos. Y ya nos quedaríamos las otras 2 semanas con el tema del respectivo repaso y explicación de, digamos, el tema de indicadores, que es algo como que es importante que también lo sepan dentro de eso. Y terminaríamos nuestra formación. Entonces estaba revisando, digamos, qué otro curso pueden ustedes tomar conmigo, pues desde el área de seguridad y salud. Este es el curso, digamos, más completo porque vemos todo lo que es una planificación de un sistema de gestión, vemos la parte de accidentalidad, que fue cuando estuvieron haciendo esa investigación de los accidentes, vemos el tema de los riesgos, eh, vemos el tema de auditoría, vamos a entrar a ver el tema de amenazas, que es todo lo de un plan de emergencias. No vamos a aprender a hacer un plan de emergencias, ¿sí? Porque eso es muy, digamos, técnico y estructurado, pero sí vamos a aprender qué es lo que le puede solicitar, digamos, un ente territorial, en este caso un Ministerio de Trabajo. Entonces, en ese orden de ideas, los cursos que de pronto vi que les puede ayudar mucho a ustedes, puede ser uno de servicio al cliente, que me tocaría solicitar autorización de que lo pueda dar, o otro que sea enfocado como al tema ambiental, pero digamos más como a hacer una campaña ambiental, más a saber cómo hacer disposición final de residuos, a identificar, digamos, desde actividades que se nos presenten,
los consumos que se pueden generar de residuos y eso cómo afecta al medio ambiente. Sería como algo, alguno de esos dos cursos que podría como estarles ofertando como tal. Sin embargo, pues digamos nosotros vamos a terminar y ustedes van a tener como un tiempito ahí como de descanso, por así decirlo, y si me permiten darles, digamos, el de servicio al cliente, que creería que les puede servir mucho porque yo les he visto que hacen mucha parte como de mercadeo, ¿sí? Entonces, creo que les puede aportar un poco más eso. Pero eso sí me toca, como les digo, me toca pedir autorización. Y si me dicen que sí, pues yo les informo y lo iniciaríamos en el mes de agosto. Bueno, entonces vamos a dar inicio a lo que es todo el tema de prevención, preparación y respuesta ante una emergencia. Bueno, Lady, pues yo voy a hacer así que nos digan que sí. Yo creería que sí, pero pues pido autorización también porque como yo no soy de esa área, entonces me estoy como desviando, aunque han permitido que podamos ofertar diferentes cursos. Bueno, el tema que hoy nos acompaña o que vamos a aprender es el tema de preparación y respuesta ante emergencias. ¿Eso qué es? Cada establecimiento, sea público o privado, entonces volvemos, sea una panadería, sea un cafecito, sea la revoltería que tengamos, el almacén de ropa, bueno, cualquiera. Ustedes saben que tiene una infraestructura, así sea dentro de nuestra casa. Existen unas paredes. Y el prepararnos frente a una emergencia es, digamos, cómo estamos si llega a sucedernos algo. Entonces me explico. No sé, por ejemplo, en Guática, que es común, si es común vendavales, tormentas eléctricas, disturbios. Entonces, frente a esas circunstancias que se presenten, ¿cómo vamos nosotros eh, a actuar frente a esa emergencia? Para eso, ¿qué se tiene en cuenta? Si yo tengo una empresa que tenga varias sedes, lo que yo tengo que hacer es hacer un plan de emergencia para cada una de las sedes. Entonces me explico, yo tengo un almacén en la plaza, ¿cierto? En la entrada principal de Guática, ¿listo? Y por allá, no sé, más lejos, a 2 cuadras, tengo otro almacén, una fotocopiadora. Entonces yo hago un plan de emergencia para eso. No, pero resulta que la fotocopiadora funciona a las 24 horas del día y sabemos que en Colombia es permitido solo trabajar 8 horas diarias. Entonces, en ese orden de ideas, esas 8 horas diarias en las que trabajamos, debemos ser responsables cuando hay turnos rotativos, ¿sí? Que ingresa otras personas a trabajar en esa fotocopiadora. Y si llega a suceder algo, pues también deben de saber actuar. ¿Qué es lo que pide la ley? Digamos antes, uno decía, es que hay una brigada de emergencias y se debe constituir, que ahorita yo les voy a mostrar el perfil del brigadista. Pero esa brigada, eh, digamos, hay una responsabilidad que ya todos tenemos que saber, por ejemplo, cómo actuar en frente a una emergencia, cómo manejar un extintor, cuáles serían como esos conocimientos básicos del su manejo como tal. Eso es lo que hace parte referente, digamos, al decreto 1072, que es el que estamos estudiando en su artículo 2.24625. Y también somos responsables si, por ejemplo, llega a nuestra tienda el de Postobón, el que llega a entregarnos alguna información, no sé, o inclusive un cliente. ¿Por qué? Porque si ese cliente se cae ahí, pues digamos que tenemos una responsabilidad civil y por eso es que se generan mucho las demandas. O si sucede un sismo y nosotros dejamos al cliente metido dentro del almacén y salimos nosotros, ¿sí? Disparados,
Entonces, ahí también tenemos ese tipo de responsabilidades. Frente a eso, digamos, la normatividad hace énfasis, y ustedes están viendo en un cuadrito, ¿sí? Con una flecha. Y dentro de eso pide que tengamos que hacer, eso se llama un inventario de amenazas. Las amenazas, recordemos que cuando vimos la primera definición, es un peligro, ¿sí? Que afecta al ser humano, ¿sí? A la comunidad, ¿sí? O sea, hace una especie de, afecta la vulnerabilidad de esas personas, pero también, digamos, afecta a una infraestructura. Puede ser que con un vendaval nos levante el tejado, el techo pues del local y eso. Si se levanta ese techo, bueno, no nos pasó nada, gracias a Dios, no se dañó ningún bien, ningún computador, la caja registradora, en fin, las vitrinas, pero se dañaron unos techos. En caso de eso, ya no se llama riesgo, sino que se llama amenaza. Ah, es que vino ese vendaval y resulta que levantó ese tejado y se dañó el computador porque entró agua y todo eso. Listo, también es una amenaza. Y como hubo una persona que prendió ese computador y explotó, también se va a considerar una amenaza porque su origen fue tomado desde ese punto de vista. Se identifican los recursos disponibles. ¿Qué son los recursos? En este tema, ustedes ven muy común y que a veces uno lo hace, ah, es que yo tengo un botiquín, listo. Es que yo tengo un extintor, es que yo tengo una camilla. O yo tengo, por ejemplo, mm, una brigada de emergencias dentro de mi establecimiento. O yo tengo unos walkie-talkies o celulares para comunicarme en caso de que suceda algo. Se analiza la vulnerabilidad frente a este análisis de vulnerabilidad de las amenazas. Es como estas amenazas que identificamos acá afectan a las personas. Para eso, pues hay una serie de metodologías, uno ve un diamante, ve a veces metodologías matemáticas, ¿sí? Identifican, digamos, unos rangos, alto, medio o bajo, alto riesgo, medio o bajo riesgo. Y se formula el plan de emergencias. Entonces, un plan de emergencias no es que otra cosa, sí, aquí yo tengo un cuaderno, pero hagan de cuenta que esto es un plan de emergencias, es una cantidad de hojas, ¿sí? ¿Qué lo diferencia? Que si lo pongamos en práctica esas hojas que uno realiza ahí o que deja ahí plasmado. Y frente a eso, pues, ¿qué se tiene? Digamos, ustedes ven acá en la parte de abajo lo que es los planos de evacuación. Entonces, cuando vamos, por ejemplo, a Consotá, a Ucumarí o a esos parques Panaca y eso, uno siempre le dan un folletico y en ese folletico le dicen, usted está aquí, ¿sí? Y frente a ese botellito le dice cuáles son las rutas de evacuación y el punto de encuentro. Eso hace referencia también a la preparación y respuesta ante emergencias. Nos piden que capacitar y entrenar una brigada. En la normativa no está muy establecido, digamos, la cantidad de brigadistas que se deben tener. Por lo general se usa un porcentaje, el 30%. Entonces, si yo tengo 10 trabajadores, el 30% de esos 10 serían 3. Y esos 3 serían los brigadistas. Eso ha cambiado un poquito. ¿Por qué? Porque usted puede tener 3 brigadistas y resulta que uno se incapacitó, uno se accidentó y uno no fue, no sé, está haciendo vueltas porque la envió el jefe o la jefa. Entonces no hay nadie y sucede algo, pues no saben cómo actuar frente a la emergencia. Hay otro que es el famoso o lo que es la realización de los simulacros. Los simulacros sirven porque permiten como a conductar al ser humano, pero digamos, muchas de las personas no lo toman como tan en serio, sino que se vuelve como una especie eh, como de jugarreta, por así decirlo. Muchas veces uno
digamos, está estudiando en un colegio y uno ve que suena una campana y le dicen, o un pito o una sirena, ay, que estamos haciendo un simulacro, y los profes o los estudiantes se quedan, digamos, dando clase. O muchas veces ustedes se dan cuenta, digamos, las entidades públicas sí o sí lo deben hacer porque se viene desde el Departamento de Gestión del Riesgo, envían la circular que deben hacer el simulacro. Y uno ve que desde la alcaldía pues nadie, digamos, hace la evacuación y todo el mundo continúa igual y aquí no pasó nada. Entonces, se debe hacer simulacros de manera anual. ¿Qué se deja constancia? Registro fotográfico, se levanta un acta de a qué horas fue hecho el simulacro, qué tipo de simulacro fue, cuántas personas llegaron al punto de encuentro, cuántos se demoraron en hacer la evacuación y que si hubo herido o no hubo heridos, inclusive en el simulacro. Aparece algo que se llama los planes de ayuda mutua. Los planes de ayuda mutua es algo nuevo desde la normatividad y acá, digamos, hace referencia a los lineamientos que tiene una empresa para prestar la ayuda a su entorno. Entonces, mi local está o linda a su alrededor, por ejemplo, con la iglesia del pueblo. Entonces, si la iglesia se prende por una veladora mal puesta, digamos, yo como empresa fotocopiadora debo ir a prestar mis brigadistas y ayudar a apagar ese incendio. O yo como empresa y digamos aparece un sismo y están en plena misa, pues el padre, digamos, no sabe nada de planes de emergencia, nada de eso, ni evacuación, ni los acólitos, nadie, y todo el mundo sale disparado eh, y por encima de otros. Entonces, mi empresa fotocopiadora va y ayuda en el tema de evacuación y así sucesivamente. ¿Qué también es ayuda mutua? Digamos, cuando llega defensa civil, bomberos, miren que ellos se unen y prestan un servicio a la comunidad. De eso se trata. Que es importante que esté muy bien alineado. Es decir, que yo como empresa debo mirar qué hay a mi alrededor y poder hablar con las brigadas de emergencia de esas otras empresas que hay a mi alrededor y podernos acordar de esa manera. Inclusive llegan a hacer capacitaciones en conjunto, digamos, dos empresas, tres empresas. Y lo último, pues se debe conformar la brigada, se capacita, se hace un entrenamiento en campo, porque pues no es lo mismo, digamos, estar, ah, mire, es que frente a un sismo usted debe mantener la calma. Pues eso es muy bonito decirlo acá, pero realmente cuando uno está en un sismo, a veces ni se calma. Entonces, eso lo que le permite hacer, estar, digamos, conformando una brigada, debe tener un entrenamiento en campo donde lo sacan todo el día y bueno, y le ponen una serie de obstáculos para saber cómo enfrenta eso. Aquí van ustedes a observar un perfil del brigadista. Esta norma, que es una NFPA 600, que se trata todo como el control de incendios, da a conocer como ese perfil de brigada. No es común ver en nuestra departamento ni en Colombia, digamos, empresas pequeñas o inclusive hasta medianas con un perfil de brigadistas. Por lo general lo hacen las empresas grandes porque entienden, digamos, la connotación y la responsabilidad que se tiene. Para ser un brigadista, primero uno debe gustarle el cuento, ¿sí? Es decir, que esto es voluntario, no como los otros comités, que es el de vigía y el comité de convivencia, que sí son obligatorios. Entonces, usted es voluntario. Después de eso, de ser voluntario, pues debe ser o tener un sentido de responsabilidad, debe ser colaborativo frente, digamos, a lo que es la brigada, tener ese sentido de pertenencia y tener, digamos, unas condiciones mentales adecuadas, ¿sí? Yo siempre digo, un brigadista no puede tener conductas suicidas, ¿sí? Un brigadista no puede sufrir, por ejemplo, de baja autoestima o de depresión, porque uno no sabe si se vuelve un pirómano, le dé por incendiar el sitio de trabajo.
Y fuera de eso tiene que tener una muy buena condición física, pues porque no sirve, digamos, una persona que sea muy obesa, una persona que sufra, por ejemplo, de lumbagios, de dolores de espaldas, una persona que sufra de hipertensión, ¿sí? Porque ante una noticia se puede paralizar y le da un paro o un preinfarto. Y pues tampoco de triglicéridos altos porque no permite como que haya flujo de sangre por esas arterias y pueda, digamos, oxigenarse rápidamente porque tiene que ser una persona de muy buen estado físico. Entonces, este es en realidad el perfil. Así como cuando una persona ingresa a trabajar, le hacen una entrevista y le hacen el examen de ingreso para saber si lo aceptan o no a uno en un trabajo, en la parte de la brigada también debería ser así. Entonces, lo que les digo, no es muy común y tiene que tener un sentido de responsabilidad. Es decir, que digamos, los brigadistas, yo siempre digo que son los últimos que dan, digamos, la vida. O sea, ¿usted quiere ser brigada? Ah, sí, sabe y entiéndalo que usted va a ser el último en salir de esa edificación y que si llega a pasar algo, salva al otro y usted se queda ahí. Eso es lo que hace. Y dentro de eso, pues tenemos, digamos, una estructura de una brigada. Entonces, digamos, estábamos hablando de una relación, 10 personas tengo yo contratadas en mi fotocopiadora y el 30%, o sea, 3, hacen parte de la brigada, solo 3. Entonces, de esos 3, todos deben saber muy bien primeros auxilios. O sea, todos los días aprenden primeros auxilios, manejo de extintores, pero los que van a manejar muy bien son esos 3. Entonces, aprenden de todo y de esos 3, digamos, yo creo unos subgrupos. Entonces, un subgrupo va a ser el que se encarga de el incendios. Entonces, sucedió el conato de incendios y solo esa persona es el que toma un extintor, va y lo maneja, digamos, apuntando directamente a la base donde sucede. Otro va a ser, me va a saltar el de primeros auxilios, que es el que mira, bueno, usted tiene signos vitales, está respirando, no da respiración boca a boca, ahora les voy a mostrar cómo se debe hacer. Y el último, pues el de evacuación, el que dice, vea, este es el punto de encuentro, ubíquese en ahí, y son los únicos que vuelven a ingresar como para mirar qué personas está al interior de la empresa o de ese local y sacarla, porque uno no sabe si una persona está desmayada ahí. Y aparece el de grupo de búsqueda y rescate. Ese no está contemplado dentro de, digamos, dentro de la empresa porque son personas demasiado especializadas. En este caso, pues Defensa Civil y Cruz Roja. Y ellos hacen, digamos, entrenamiento en campo, pero fuera, digamos, son los que van cuando hubo el terremoto de México, cuando hubo lo de Haití, ¿sí? Realmente son personas muy especializadas y saben hacer el ingreso a una infraestructura totalmente derrumbada. Entonces, por eso son ellos. Bueno, entonces eh, les voy a... Nosotros ya vimos con ustedes de pronto cómo es el tipo de botiquín que se debe tener. No me acuerdo. Ah, listo. Bueno, entonces ya lo vamos a explicar. Entonces voy a volver a compartirles eh, pantalla.
Bueno, ahí ustedes están viendo una imagen, ¿sí? De un señor con un extintor. Recomendaciones. Los extintores son portátiles, ¿sí? Miren que uno toma un extintor y lo lleva de una parte a otra, por eso se llama portátil. Si se está colgado, debe tener una altura máxima de unos 50. Si pasa de unas 50, pues ya se vuelve un riesgo en alturas, ¿sí? O sea, otro problema, otro chicharrón para el local. Debe tener, digamos, una cinta, una demarcación, esa cinta tiene más o menos de grosor eh, como 50 centímetros, pero yo, ¿dónde es que está esto? Bueno, ahorita rectifico. eh, Centímetros y, digamos, tiene que tener una señalización, que es esta, la cinta, y una señalización, perdón, que es esta, que es decir qué tipo de extintor es. Si es A, B, C o ABC, que es multipropósito, y es el que ustedes ven de color amarillo, que sirve para todo. Y en la parte de abajo, pues es muy común ver a veces que ponen una matera, a veces que ponen una basura, ¿sí? He visto muchas veces que, digamos, está una puerta y resulta que cuando abre la puerta, abre hacia adentro y tapa al extintor. Pues esas cosas no se pueden permitir. Entonces, el extintor tiene que estar visible. eh, Hay una norma que es la NFPA 10 y en esa norma digamos, lo que dice es que el extintor debe estar colocado cada 200 metros, pero en realidad, digamos, si uno tiene un local que tenga 2 pisos, entonces cada piso debe tener su extintor. Hay extintores que, digamos, sirven, el K, por ejemplo, es un extintor de color gris y solo sirve para aceite, es decir, cuando estamos en una cocina, ¿sí? El que es verde, todo verdecito, es el que es el A, y ese solamente nos sirve para apagar el fuego, pero en telas, ¿sí? O cartón, y así sucesivamente. Y ya el B y el C sé que sirven para la parte eléctrica, sino que uno acostumbra a usar el amarillo para todo. Pero el amarillo puede causarles daños, por ejemplo, a los equipos que se tengan. Aquí ustedes están viendo, digamos, a un señor apuntándole, voy a tocar poner aquí la camarita, apuntándole, digamos, al conato de incendio. Entonces, importante, digamos, frente a apagar un incendio. Vamos a imaginar que este es un extintor. Entonces, uno no puede tomar así el extintor y ponerse así porque si no se le quema a uno el cabello, ¿sí? Los extintores vienen por libras. Hay unos que son muy pesados. El que menos pesa es de 25 libras, sin embargo es pesadito, pues para uno de mujer. Entonces, lo debe de tomar bien asegurado, ¿sí? Quita la boquilla, que es como un seguro de color negrito, ¿sí? Que a veces es como difícil de quitar y eso automáticamente como que lo repulsa a uno y apunta directamente a donde, hacia abajo, ¿sí? Donde está generándose el incendio, no hacia arriba porque entonces botamos todo el agente químico como tal. Lo otro es que cuando vamos a usar un extintor, pues no podemos estarlo antes de usar, ay, se presentó un incendio, venga, revuelva eso, ¿sí? Que se le pega el químico, eso sí es verdad, se pega. Pero uno, cuando sucede el incendio, no se pueden poner a moverlo así y llegar donde está el incendio y ahora sí apuntarlo porque eso sale disparado, mejor dicho, o puede ser que no le salga nada porque ya está muy pegado. Entonces, más o menos cada mes uno tiene que tomar el extintor y moverlo, ¿sí? Y dejarlo quieto. Lo que hace uno es como que el polvillo se revuelva ahí, como tal. Y otros, como están en la imagen, tiene una manguerita. Cuando tienen la manguerita, pues es mucho más fácil porque uno no se acerca tanto, digamos, donde se está produciendo el incendio, sino que maneja una distancia prudente.
Si no la tienen una boquilla nomás. Entonces uno sí se acerca, ¿sí? Estira las manitos y ahora sí. Otra recomendación. Muchas veces está venteando mucho. Entonces supongamos que el aire viene, digamos, hacia el frente mío, ¿sí? O sea, hacia acá. Y yo estoy aquí y el aire viene así. ¿Ustedes creen que yo puedo apagar ese incendio? Y el aire viene de esta manera y yo le estoy apuntando hacia acá. ¿Lo puedo apagar o sí o no? O sea, ¿qué me escriben? No, muy bien. No lo voy a apagar nunca. Y puedo gastar todo el químico ahí y se generó el incendio y acabó con todo y nunca hice nada. Entonces, se ubican, por favor, hacia el sentido donde está el viento o el aire. Bueno, y frente al tema de los botiquines, pues ahí están viendo una resolución que es la 705 del 2007 y esa resolución pues nos muestra, digamos, eh, digamos, los tipos de botiquines, A, B o C. ¿Sí? El A es para empresas pequeñas, el B medianas y el C para empresas grandes. Bueno, y frente a eso, digamos, no diferencia uno del otro, ¿sí? Si ustedes buscan esa resolución, se dan cuenta que, digamos, el A pide, supongamos, 10 benditas o 10 banditas, pues ahí, y el B pide 20, ¿sí? El A pide un juego de baja lenguas y el B pide dos juegos. Son los mismos ítems o los mismos elementos, pero varían, digamos, de la cantidad. Y aquí pues yo les estoy mostrando como una serie de figuritas, más o menos que debe tener un botiquín. Entonces, guantes, la parte del alcohol para desinfectar, la parte de yodopamina, ay, se me olvida ese nombre, yodopopidona o isodine, que sirve como para secar o también desinfectar. Ya no se usa agua oxigenada porque eso estaba ocasionando, digamos, quemaduras en la piel, se retiró. Ustedes ven en la parte de abajo una pistolita de color roja, que es un termómetro digital, pues que es el que estamos usando actualmente para no tener contacto con esa persona. No se utiliza el termómetro de mercurio porque es mercurio y ya está comprobado que es cancerígeno, es venenoso y eso se puede quebrar. Gel, tijeras, suero, por si de pronto no tenemos a la mano rápido, pues digamos para lavarnos las manos se puede utilizar el suero. Banditas pues de todos los tamaños, baja lenguas, si necesitamos mirar algo hacia la faringe, gasas y la linterna. Y frente a eso, pues ustedes van a encontrar, digamos, lo que se llama una camilla, que en realidad esto no es una camilla, la camilla es la que está en el hospital con cuatro patas, esto se llama una tabla como tal, y la tabla pues tiene, digamos, unas correitas. ¿Para qué? Para que cuando coloquemos a esa persona que tiene problemas de movilidad, pues, y cuando levantemos esa tabla, no se nos venga al piso. De aquí ustedes encuentran, digamos, 2, 3, 4, 5, 6 huequitos. Es decir, cada una, o sea, aquí solo hay 6 personas, ¿sí? Cada personita va a estar acá en cada uno de estos huequitos. En la parte de abajo de los pies va a estar otra persona y en la parte de arriba otra persona. Fuera de eso tenemos lo que es, por ejemplo, eh, inmovilización, que esto no es muy común verlo, pero sí es común verlo el del cuello, que es más factible que nos podamos dañar.
en esa parte. Si tenemos, por ejemplo, una persona que tiene una fractura y todo eso, pues la inmovilizamos, lo podemos utilizar con cajitas de cartón. Y el otro, pues es utilizar un respirador, que ya no lo hacemos boca a boca, sino que utilizamos, digamos, el que es manual, ¿sí? O que es este, pero que no colocamos directamente en nuestra boca con la otra persona para que no se genere, digamos, algún daño o algún, mejor dicho, alguna enfermedad que sea de transmisión. ¿Preguntas o dudas hasta aquí? ¿O todo clarito? Listo, listo. Entonces voy a explicarles ahora sí en qué consiste la actividad. Ya me está abriendo. Bueno, entonces acá comparto. Esperen, yo tomo acá esta, mando acá esta asistencia. Bueno, entonces, listo. Les estoy compartiendo pantalla de, digamos, del archivo que ustedes van a utilizar. Entonces, lo que vamos a hacer es como identificar las amenazas en el entorno en que estamos. Entonces, si tienen un local, pues lo pueden aplicar al local. Si no, que en la casa, lo pueden hacer en la casa. Que me quiero hacer en grupos, lo puede hacer en grupos. Me quiero hacer individual, también lo puede hacer. Dice que identifique la empresa o la casa. ¿Qué es identificar? Hacer la descripción. Entonces, por ejemplo, mi local está ubicado en la carrera tal o en la calle tal, linda con, digamos, con la alcaldía, linda con la iglesia, hay una vía destapada o, por ejemplo, hay una montaña, pasa un río, el local está hecho de hormigón, el piso es de esterilla, ¿sí? Digamos, los asientos, hay mesas que son plásticas, bueno, todo eso. Tengo, es de 3 pisos, 2 pisos, en fin. Entonces ahí hacen como esa descripción contando un poco. Si tienen, por ejemplo, guardo químicos, no guardo químicos. Y comienzan a identificar en ese local, digamos, las amenazas. Entonces yo les puse una serie de amenazas acá. Pueden ingresar otras, por ejemplo, desbordamiento de un río, lo pueden ingresar. Y comienzan a calificar con una X. Si es muy probable que suceda un sismo, por ejemplo, en Guática. Pues puede ser probable. Una tormenta eléctrica es probable que suceda en Guática. O no sucede tormenta. Bueno, por acá me están diciendo, sí, muy bien. Entonces, ¿muy probable o poco o probable? Probable, listo. Muy bien. Vendavales, pues yo me imagino que también probable. Y ataques de animales, pues depende, ¿no? Si estoy en una zona urbana o si estoy más en la parte rural. Listo, muy probable. Y así ustedes van a empezar a calificar, digamos, cada una de estas amenazas, las técnicas que hacen referencia, por ejemplo, los incendios, explosión accidental, personas atrapadas o las amenazas sociales cuando hay, por ejemplo, delincuencia común, robos.
asaltos, sabotajes, por ejemplo, que quieran hacerle daño a su propiedad, marcándole en las paredes o colocándole un virus a los computadores, bueno, tantas cosas que uno se da cuenta. Y disturbios civiles, pues cuando salen a marchas. Y hay otras amenazas ambientales, pues colapso de aguas residuales, derrames de químicos, falta de agua potable, en fin. Cuando ustedes califiquen esas amenazas, pues se vienen acá al tercer punto y van a tomar una amenaza de cada una, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un vendaval. Entonces, escribo acá, vendavales. Una técnica, una social y una ambiental. Solamente es una de cada una. Y yo voy a hacer o voy a identificar qué hago antes de un vendaval. Entonces, por ejemplo, reviso el tema del tejado de la casa o el local. ¿Sí? Verifico que no hayan goteras. Listo. ¿Qué hago durante un vendaval? Se supone que es un vendaval, entonces me quedo en casa, ¿sí? ¿Y qué hago después del vendaval? Pues verifico o hago un recorrido por las instalaciones para mirar si hay daños. Eso es lo que tienen que hacer, digamos, con esa actividad. Entonces toman solamente una y ya. Y así hacemos como este resultado de aprendizaje, perdón, referente al tema de amenazas. ¿Está clara la actividad? Listo, perfecto. Bueno, entonces ya saben, esta actividad máximo hasta el 13, ¿sí? O sea, hasta la otra semana, el lunes, la tienen que estar enviando para yo calificar los juicios evaluativos. Y ya entonces nos veríamos otra vez el 15 y otra vez el 22, pero para explicarle el tema de indicadores y todo eso que se utiliza y lo que es, digamos, hacerles un repasito frente a los riesgos. La de la técnica, entonces usted viene acá y usted dice, por ejemplo, en su local o casa es común o frecuente tener un accidente de personas. Entonces, no sé, supongamos que es poco probable, Nancy. Entonces lo colocamos. Es probable que en mi casa tengamos intoxicación alimentaria, no sé, que se hayan intoxicado. Entonces ya tú determinas, no, eso es poco probable. ¿Listo? O digamos, están haciendo en un local. No, es que en mi local yo no ofrezco alimento a mis trabajadores. Entonces lo que hacen es borrarla, no la contemplan ahí. Si no les aplica, la pueden borrar. Explosión accidental, pues sí. Y es lo mismo. Y finalmente, pues toman una de cada, una amenaza técnica y la pasan aquí. Entonces, ¿qué hago antes de una intoxicación alimentaria? Puede ser esa amenaza. Entonces yo, por ejemplo, verifico las fechas de vencimiento de los alimentos. Eso hago antes. ¿Qué hago durante una intoxicación? Ah, pues llamo al médico, le doy los menjurjes que a uno les enseñan, ¿cierto? Agua con harta azúcar para mirar a ver si eso le baja, la rasquiña, bueno, porque comienza así. Y finalmente lo llevo al médico. ¿Y qué hago después de una intoxicación alimentaria? Ah, pues yo ya, digamos, tengo mucho más control en saber los productos que consumimos, hago revisiones en la alacena, así es. Yo creo que ahí está un poquito más claro, Nancy, frente a eso.
Listo. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer es compartirles por el grupo. Les voy a compartir, digamos, en los pantallazos, por así decirlo, de los cuadritos para que ustedes lo puedan hacer en el cuadernito. Y les comparto el video, ¿sí? Mañana, cuando se genere. Para los otros que no pueden, digamos que les queda difícil conectarse. Bueno, entonces les deseo una feliz noche, que descansen y bueno, nos veremos entonces Dios mediante la otra semana.